Profundicemos sobre las noticias. Vamos al desarrollo. Finalmente los funcionarios de la Corte Electoral anunciaron que están en medidas de reclamo y demás, pero que no van a afectar el acto eleccionario de las elecciones universitarias de hoy. Eso lo leí así, al pasar ayer. Veremos qué pasa. Mosquiteros y pantalones largos, lo que recomienda el Ministerio de Ganadería por brote de encefalomielitis. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca emitió una serie de recomendaciones a la población en general por el brote de encefalitis viral equina, que ya tiene casos confirmados en Argentina y se sospecha de su presencia en Uruguay. Hay incluso casos clínicamente diagnosticados, falta el análisis laboratorio. El análisis final. Precisamente las autoridades tienen indicios de que en 3 departamentos del litoral del país puede haber casos, pero aún no se han analizado los resultados de las muestras. La enfermedad afecta a equinos, pero también lo puede hacer en humanos. Se contagia a través de los mosquitos. Estos insectos pican las aves, que son las que están infectadas, y transmiten la enfermedad. El Ministerio de Ganadería recomendó tener en cuenta la aplicación de productos insecticidas autorizados a los animales y en el ambiente. Además, en las casas, lo mejor es colocar mosquiteros en las ventanas. Usar pantalones largos y camisas de manga larga, particularmente cuando hay actividad de mosquitos, agrega el Ministerio, y también recomienda minimizar las acciones en los periodos crepusculares, dado que son los momentos de mayor actividad de los mosquitos. Si bien la Secretaría de Estado impulsa el uso del repelente, puntualiza que los que son herbales o ultrasónicos no son efectivos contra la picadura de mosquitos. Así que hay que echarse el spray o la cremita o lo que sea. O las pastillas. O las pastillas, sí. Hay que estar atentos con esto. Y sobre todo entonces en periodos crepusculares, es decir, a partir de las 6 de la tarde más o menos, cuando el sol empieza a caer, que es cuando la actividad de los mosquitos es más intensa, tratar de no andar en la intemperie, no andar haciendo salidas de campo a esa hora porque puede ser peligroso. Hay que cambiar un poquito los hábitos ahora, por lo menos hasta que pase esta ola. Veremos. Porque si hay casos de este lado, me imagino que habrá que tomar alguna acción con los animales, ¿no? Que ya se sabe cómo se cura esto. No se cura. No se cura. Mueren nomás. Algunos, sí. Sí. Puede ser una pérdida interesante, ¿eh? Y en los caballos más que nada, que por lo general están en cabañas, por lo tanto son de crianza y o el caballo de campo igual, sí, bueno, que se usa para las tareas. Sí. Bueno, ojalá sea lo menor posible. Lust y el censo. Dijo que faltaron 96.000 no nacimientos por aborto entre 2012 y 2022. Los resultados preliminares del censo, como mostramos ayer, indican que la población uruguaya es de 3.444.263 habitantes, compuesta por un 48% de hombres y 52% de mujeres. El diputado independiente Eduardo Lust se expresó y afirmó en su cuenta de Twitter: estuve en la presentación de los datos del censo. Excelente trabajo y muy profesional. Lo que faltó, creo, fueron los 96.000 no nacimientos por aborto entre 2012 y 2022, de acuerdo a información oficial. Hoy serían 96.000 niños. Habríamos crecido un 3% y no un 1%, afirmó el representante nacional y exmiembro de Cabildo Abierto. Raffo, en conmemoración de 40 años del acto del obelisco, no hay que fomentar la grieta, dijo. La precandidata presidencial por el Partido Nacional, Laura Raffo, dijo presente en el acto que recordó en el Parque Valle lo que sucedió el 27 de noviembre de 1983, conocido como Río de Libertad, desde donde expresó que no hay que fomentar la grieta y que a eso debe comprometerse todos los dirigentes políticos, más en tiempos electorales. La proclama final del evento fue leída por jóvenes militantes de los 7 partidos políticos que organizaron el acto. Es la nueva generación que nos está diciendo que no hay grieta, que tenemos que estar unidos, dijo Raffo. En la pluralidad de las ideas está nuestra riqueza, y destacó. Y consideró que el evento fue emblemático y emocionante, porque es recordar lo que más nos une a los uruguayos, que es nuestro país. También esta jornada nos deja la enseñanza de que hace 40 años, que es con la gente toda, sin la gente
Con la gente todo, sin la gente nada, expresó. A continuación, habló sobre las redes sociales como herramientas que expanden muchísimo el pensamiento, pero también generan confrontaciones desde cuentas anónimas. Cuando los distintos dirigentes políticos nos encontramos cara a cara, conversamos de nuestras ideas, anteponemos ideas, decimos en qué no estamos de acuerdo. Somos firmes cuando tenemos que ser firmes, pero no hay que caer ni en el insulto, ni en decir cosas que uno después se da cuenta que no son las que la gente busca, advirtió. Todos saben que en épocas electorales, como se decía, son momentos de confrontación política. Debería ser confrontación de ideas, pero muchas veces se trasciende eso. Finalmente concluyó, se vienen épocas de elecciones. Lo que tenemos que recordar más que nunca es estar unidos en la búsqueda de la libertad y del bienestar de nuestra gente. Encuesta de Opción Consultores sobre aprobación de la gestión del gobierno. La consultora Opción presentó su última encuesta de aprobación de gestión del gobierno nacional. El informe muestra que este índice se mantiene estable, alcanzando el 42%, en tanto la desaprobación registra un crecimiento de 8 puntos respecto al trimestre previo, situándose en 32%. La encuesta marca que se mantiene una tendencia de fuerte estabilidad en la aprobación de la labor gubernamental. Un 12% de los uruguayos sostiene que la gestión es muy buena y un 30% lo considera buena. Según destaca Opción Consultores, ya son 6 trimestres consecutivos de mínimas variaciones o nulas en la aprobación, lo que permite concluir que el gobierno cuenta con un piso duro de aprobación, resistente ante diversos hechos de coyuntura. La encuesta abarcó los momentos de polémica que vivió el gobierno nacional a causa del caso Marcet, que incluyó la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores e Interior y del principal asesor de presidencia. Sin embargo, en el núcleo que previamente aprobaba la labor presidencial, estos hechos públicos relevantes no parecen haber afectado lo suficiente como para variar la nota general otorgada al gobierno, señala Opción. Los cambios se registraron en la desaprobación de la gestión, que alcanzó, según esta medición, al 32%. Frente al trimestre previo, esto significa una variación de 8 puntos. Al mismo tiempo, el actual guarismo se encuentra alineado a los existentes en la mayoría de los trimestres recientes, agrega la encuesta. Podría decirse, por tanto, que no hay evidencia suficiente para concluir que la crisis gubernamental relacionada al caso Marcet alteró sustancialmente la estructura de aprobación y desaprobación gubernamental de los últimos 2 años, concluye el análisis. Se realizó una encuesta telefónica, fue de alcance nacional, con una muestra de 800 casos. Fue realizada entre el 4 y el 20 de noviembre de este año. Sí, hay que alertar que el 26% de los consultados no contesta. Y estamos en esa cuarta parte de la población que no nos dice qué piensa. Así que acá es tan importante el resultado a favor o en contra como el resultado neutro, porque es muy alto. Sí. Y eso habla de lo que usted siempre nos dijo, ¿no? Del desinterés. La gente no se involucra, la gente no. Sí, y además también, además del desinterés, el hecho de que la gente no quiere que se sepa lo que piensa. Porque o no es un tema que le interese, o no es un tema que quiera que se conozca, o es un tema que va a decidir en el momento que lo tenga que decidir y no cuando otros queremos que lo decida. Y no cuando se lo preguntan. Exactamente. El próximo gobierno asumirá con una situación fiscal delicada y sin margen de maniobra, dijo el economista Ignacio Muncho. El próximo gobierno asumirá con una situación fiscal delicada, sin margen de maniobra. Tendrá que lidiar con viento en contra a nivel global y regional y una economía que seguirá cara. Por ello deberá apuntar a una agenda de desarrollo. Ese es el escenario que planteó en el desayuno del Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social, CERES, su director, el economista Ignacio Muncho. No va a haber un viento que nos impulse en los próximos años para que el Uruguay pueda crecer, dijo. Para Uruguay, el crecimiento va a depender de cómo se gestione una economía que está cara y va a seguir estando, lo indicó. Con Argentina, quizás en los próximos días se vaya achicando la brecha cambiaria por las medidas que tiene que tomar el gobierno de Javier Milei, añadió. Nos preocupa la situación fiscal, afirmó Muncho. Seguimos teniendo un gasto similar en los últimos años. A fines del 2019 era del 30% del Producto Interno Bruto y hoy es del 30.2%. El gasto va a seguir subiendo en los próximos meses y al ser un año electoral,
El próximo gobierno va a asumir en una situación fiscal delicada, sin margen de maniobra para aumentar gastos ni para subir impuestos, aseguró Muncho. De todas maneras, el manejo macroeconómico es una política de Estado valorado positivamente por inversores y calificadoras de riesgo internacionales, agregó. Por eso Uruguay debe apostar a cerrar la brecha que tiene con países pequeños, desarrollados y de calidad institucional similar. Para ello, la inserción internacional es una de las claves. Uruguay debería tomar la posta para avanzar en la PEP que plantea Estados Unidos. Y hay una ventana de oportunidad para ser miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, dijo Muncho. Según el economista, se debe aumentar la oferta exportadora para poder crecer y para eso se necesita inversión. Habría que invertir $5.000 millones más por año, afirmó. También se necesita capital humano y para ello es imprescindible atraer más inmigración, mejorar la educación y la flexibilización y flexibilizar la regulación laboral. En otros países desarrollados hay negociación colectiva, pero no es tan rígida como en Uruguay, cuestionó Mullo. Mullo analizó el escenario económico de cara al año electoral. En ese sentido, manifestó que será un año de crecimiento económico por un efecto rebote si las condiciones climáticas favorecen. Hay factores estructurales relevantes para tener un crecimiento sostenido, pronosticó. Evaluó que el país crece poco y que debe tener un crecimiento de mediano y largo plazo. Para eso hay una agenda de reformas en la que el gobierno está avanzando y bien encaminado, consideró. Hay que acelerar e impulsar para que el proceso siga. Estamos a mitad de camino, agregó, y llamó a evitar retrocesos. En ese sentido alertó que la principal amenaza es la posible derogación, a través de un plebiscito, de la reforma de la seguridad social. Se va a buscar revisar el sistema de jubilaciones con un aumento de costos gigantesco, dijo, y afirmó que de prosperar generaría cambios radicales y cuestionaría toda la próxima administración. Es una propuesta que luce atractiva, pero atrás de eso hay un iceberg que genera retrocesos, señaló. Por otra parte, analizó el panorama con Javier Milei al frente de Argentina. A su entender, la brecha de precios entre los dos países podría disminuir. La expectativa es que se pueda ir cerrando la diferencia de precios con Argentina, dijo Muncho. Fiscalía descarta que haya negociaciones con Marcet. El vocero de la Fiscalía, Javier Benech, expresó la posición del fiscal de Corte, Juan Gómez, respecto a una eventual negociación con Sebastián Marcet y su familia. Gómez quiere aclarar que la Fiscalía no negocia con narcotraficantes, dijo el vocero. Aunque el término negociación no es aceptable para este organismo, sí ha habido contactos con el abogado de Marcet. Benech se comunicó con los 3 fiscales involucrados, Mónica Ferrero de estupefacientes, que había sido amenazada, Enrique Rodríguez de lavado de activos y Diego Pérez de flagrancia. Ellos le expresaron que han tenido contacto con el abogado de Marcet, pero que solo ha sido eso, contactos. En ellos, la defensa de Marcet ha expresado su voluntad, pero no hay nada al respecto. Si hay avances, serán apegados al Estado de Derecho y al derecho internacional, precisó la Fiscalía. Tras declaraciones de Orsi sobre Marcet, un nuevo cruce involucró a Delgado, Bianchi, Sánchez y más políticos. Lo único que me sorprende de esto es que el relato de Marcet coincide casi 100% con el relato del gobierno nacional. Me llama mucho la atención, me sorprende, dijo el intendente de Canelones Yamandú Orsi, y agregó que es por lo menos raro que el discurso coincida. Las declaraciones del dirigente del Movimiento de Participación Popular y precandidato presidencial no cayeron en gracia en el oficialismo. Tanto es así que la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, dijo en su momento que no concurriría al homenaje del lunes, que se realizó el lunes en el Obelisco de Montevideo, porque no comparto estrado con esta izquierda, había dicho en su momento. Pero el tema tuvo un nuevo capítulo en las últimas horas. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, compartió las declaraciones en X y comentó: pensé que tenía algo más sensato para aportarle a la política uruguaya. Luego señaló que es lamentable lo que dijo Orsi. Varios dirigentes del Frente Amplista del Movimiento de Participación Popular salieron en tándem a responderle. Sensato sería no haberle emitido un pasaporte a un narco pesado y peligroso en 24 horas. Más sensato sería no mentirle al Parlamento. Lamentable es destruir un documento público con los chats entre los dos gobernantes, pero lo más lamentable es que no puedan explicar todo esto de manera honrada, comentó el senador Alejandro Sánchez. Bianchi señaló en respuesta al senador de la MPP
No mientas más fuera del comité. Narcos pesados son los de las narcodictaduras que ustedes consideran democracias. No se le dio en 24 horas. Con contar con los dedos comprobás que fue un trámite normal de meses. Uruguay es un estado de derecho, no tenía ni tiene antecedentes. Lo limpiaron en tu gobierno. En Uruguay, y en el momento que se le otorgó el pasaporte, no tenía requisitoria internacional. Mejor explica por qué el Comité Central del MLN, el Movimiento de Liberación Nacional, es secreto. Eso sí es peligroso para la democracia, comentó la senadora. Pero también otros dirigentes del Movimiento de Participación Popular siguieron la defensa de Orsi cuestionando a Delgado. Volvió a Twitter el secretario de Presidencia: cuando rajaron al ministro del Interior y al canciller no había presidente. Delgado no tenía nada que decir. Eso sí, fue lamentable, dijo el diputado Sebastián Valdomir. En una línea parecida habló el senador Charles Carrera. Los uruguayos pensábamos que ya no había secretario de Presidencia porque estuvo bastante callado cuando renunciaron 2 ministros, un subsecretario y un asesor de comunicación. Y un día apareció, pero no para hacer autocrítica por la crisis del escándalo Marcet. Delgado no estaría siendo el más indicado para hablar de sensatez, escribió en X el senador Carrera. Destituyen al jefe de gabinete de Interpol Paraguay tras el levantamiento de alerta roja a la esposa de Marcet. La Policía Nacional de Paraguay anunció que el jefe de gabinete de Interpol Paraguay, Rodolfo Olivier Fernández Almada, fue destituido. La decisión se dio luego de que se levantara la alerta roja sobre Yanina García Troche y José Estigarribia, esposa y secretario del narcotraficante Sebastián Marcet. En redes sociales, la Policía del Paraguay informó que en lugar de Fernández Almada asumirá el comisario Víctor Hugo Flores, que se encargará de esa dependencia. Fernández Almada quedará a cargo de la dirección científica y técnica. Como se informó la semana pasada, la policía intervino a la oficina de Interpol en Paraguay tras sospechas de que alguien de la institución ocultó alertas rojas para que la esposa y el secretario de Marcet pudieran regresar al país sin ser detectados. Se identificó a 17 funcionarios que tienen los permisos para realizar este trámite y se los separó de su cargo, dijo el comisario Juan Pereira, jefe de Interpol Paraguay, según informó ABC de Paraguay. El medio paraguayo señala que Interpol en Paraguay no ha identificado a la gente que ocultó las notificaciones de captura y afirman que no pueden verificar esos datos, ya que las notificaciones ya se encuentran activas nuevamente. En este sentido, Interpol Paraguay pidió informes a la Secretaría General de la Organización Internacional de la Policía Criminal, que funciona en Lyon, Francia, y está a la espera de respuesta. Lo decíamos al principio, hay elecciones hoy universitarias. ¿Quiénes, cómo y dónde votan hoy? Hoy se realizan las elecciones universitarias con participación obligatoria. Están habilitados 326.000 estudiantes, docentes y egresados de la Universidad de la República. La votación es presencial y se realiza en el horario de 8 a 19 horas. Para votar se debe presentar solamente la cédula. Se vota en todo el país y cada estudiante debe hacerlo en su lugar de estudio. Los docentes deben votar en el lugar donde trabajan y los egresados en el lugar donde residen, en locales dispuestos por la Corte Electoral. Se eligen los integrantes de las asambleas del claustro de facultad y de la Asamblea General del claustro de la UDELAR. A su vez se eligen los integrantes del orden estudiantil del Consejo de Facultad de Información y Comunicación, Facultad de Artes, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Química. Las facultades que participan en la elección son Agronomía, Artes, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Económicas y de Administración, Ciencias Sociales, Derecho, Enfermería, Humanidades y Ciencias de la Educación, Información y Comunicación, Ingeniería, Medicina, Odontología, Psicología Química y Veterinaria. Votan estudiantes, docentes y egresados de carreras de más de 2 años de las facultades que participan de esta elección. Quienes ingresaron en 2023 también votan. En localidades donde no hay comisiones receptoras se puede votar por correspondencia en los locales del correo, en calidad de observado por identidad. Ayer se podía votar hasta el día de ayer, siempre y cuando el elector se encontrara en el padrón de una localidad de ese mismo departamento. Los electores deben llevar sus hojas de votación. En caso de no votar y no justificarlo, los estudiantes serán sancionados con la imposibilidad de rendir exámenes durante 2 periodos consecutivos, mientras que docentes, egresados y egresadas deberán pagar una multa de 5 unidades reajustables. Para las personas mayores de 75 años comprendidas en el padrón, el voto no es obligatorio, según la ley 15.739. A cada orden, estudiantil, docentes y egresados, le corresponden hojas de votación diferentes. Estas estarán disponibles en los circuitos de votación. El número de opciones disponibles para cada orden puede variar dependiendo de la facultad. Bien.